A partir de entonces los Macar emprendieron el género de vida que iban a llevar en adelante. Quedó como convenido entre ellos tácitamente que la mujer sudaría sangre para mantener al marido. Fina, que era trabajadora por instinto, no protestó. Cuando no había bebido era de una paciencia angelical, encontrando muy natural que su hombre fuese perezoso y procuraba evitarle hasta los más pequeños trabajos. Su pecado venial, el aguardiente, la tornaba no mala, sino justa, y las noches en que se le había ido el santo al cielo delante de su bebida favorita, si su marido le buscaba camorra, caía sobre él, reprochándole su holgazanería y su ingratitud. Los vecinos estaban ya acostumbrados a aquellas trapatiezas periódicas que tenían lugar en la alcoba de los esposos. Se aporreaban a conciencia. La mujer pegaba como madre que corrige a su hijo rebelde, pero el marido, traidor y rencoroso, calculaba bien sus golpes, y muchas veces estuvo a punto de dejar estropeada al infeliz. Habrás hecho un bonito negocio el día que me rompas una pierna o un brazo, le decía Fina. ¿Quién te mantendrá entonces, pedazo de haragán? Aparte de estas escenas violentas, Antonio comenzaba a encontrar soportable su nueva existencia. Andaba bien vestido y comía y bebía cuanto quería. Había abandonado por completo su oficio de cestero, aunque a veces, cuando estaba demasiado aburrido, formaba el propósito de tejer una docena de cestos para el primer día del mercado, pero por lo general no acababa ni el primer cesto. Tenía debajo del sofá un fajo de mimbre que no llegó a terminar en 20 años. Los Macar tuvieron tres hijos, dos niñas y un niño. Lisa, que nació en 1827, un año después de la boda, estuvo muy poco tiempo en casa de sus padres. Era una criatura robusta y saludable, sanguínea en extremo, que se parecía mucho a su madre, pero no iba a tener su misma resignación de bestia de carga. Macar le había legado una afición al bienestar bastante marcada. Siendo aún muy pequeña, consentía en trabajar un día entero para conseguir un bollo. No tenía 7 años cuando una vecina, la administradora de correos, le cobró cariño y la tomó a su servicio. En 1839 enviudó la señora y se retiró a París, llevándose consigo a Lisa. Los padres le habían hecho donación de su hija. La segunda, Gervasia, que había nacido al año siguiente de su hermana, era coja, concebida en la embriaguez, sin duda, en una de aquellas noches vergonzosas en las cuales sus padres se golpeaban. Tenía la cadera derecha mal conformada y atrofiada, extraño fenómeno de reproducción hereditaria de las brutalidades que su madre había tenido que sufrir en una hora de lucha y de embriaguez bestial. Gervasia se crió raquítica y, al verla tan débil y pálida, Fina la sometió al régimen del aguardiente, con el pretexto de que necesitaba cobrar fuerza. La pobre criatura enflaqueció aún más. Era una muchachita alta y flaca cuyos vestidos, siempre anchos, flotaban como si estuvieran vacíos sobre un cuerpo enteco y contrahecho. Tenía una deliciosa cabeza de muñeca y un rostro redondito y pálido, de una exquisita delicadeza. Su cojera casi le agraciaba, su talle flexible se balanceaba suavemente a cada paso, con cierta cadencia graciosa. El hijo de los Macar, Juan, nació 3 años más tarde. Fue un mocetón que no se parecía en nada a su hermana Gervasia. Tenía mucho de su madre, como la mayor, aunque sin que existiese entre ambos ninguna semejanza física. Fue el primero de los Rubón Macar cuyo rostro tenía facciones regulares, con la frialdad de un carácter serio y poco inteligente. Creció el muchacho con la firme voluntad de crearse un día una posición independiente. Frecuentó con asiduidad la escuela, torturando su cabeza, que era bastante dura, para hacer entrar en ella algo de aritmética y ortografía, y después se colocó de aprendiz, repitiendo los mismos esfuerzos con una terquedad tanto más meritoria cuanto que necesitaba un día para aprender lo que otros aprendían en una hora. Mientras los pobres niños fueron una carga para la casa, Antonio gruñía. Eran unas bocas inútiles que le quitaban su pan. Como su hermano, juró no tener más hijos, aquellos hambrones capaces de dejar en la miseria a sus padres. Había que oírle lamentarse desde que eran 5 a la mesa, y la madre guardaba los mejores bocados para Juan, Liz y Gervasia. Eso, rezongaba Antonio, atibórralos, a ver si así revientan. Cada traje, cada par de zapatos que Fina les compraba le costaba a Macar unos cuantos días de mal humor. Ah, si lo hubiera sabido, jamás habría engendrado aquella chiquillería que le obligaba a no fumar más que 20 céntimos de tabaco al día y a comer con demasiada frecuencia patatas guisadas, plato que despreciaba profundamente. Pero después, a las primeras monedas que le llevaron a casa Juan y Gervasia, cambió de opinión, pareciéndole que no todo era malo en los hijos. Lisa ya no estaba con ellos, y Antonio se hizo alimentar por los dos que quedaban, sin el menor escrúpulo, como lo había hecho hasta entonces a costa de la madre.
Por su parte, se trataba de una especulación muy madurada. En cuanto Gervasia cumplió 8 años, fue a cascar almendras en casa de un comerciante vecino, donde ganaba medio franco diario, que el padre se metía porque sí en el bolsillo, sin que ni siquiera Fina se atreviese a preguntar en qué se gastaba ese dinero. Más tarde la muchachita entró de aprendiza con una lavandera, y cuando fue ya obrera y comenzó a cobrar 2 francos al día, los 2 francos iban a perderse del mismo modo en manos de Macar. Juan, que trabajaba con un carpintero, era asimismo despojado los días en que recibía el jornal de la semana, como tropezara con su padre antes de entregárselo a Fina. Y cuando Antonio perdía esta ocasión, lo cual ocurría algunas veces, estaba mohíno una semana entera, durante la cual miraba a sus hijos y a su mujer con gesto furioso, buscando la escamorra por cualquier pequeñez, pero todavía conservaba el pudor de no confesar la causa verdadera de su enfado. Al llegar el día de pago siguiente estaba en acecho, y en cuanto conseguía escamotear el dinero, desaparecía de su casa por espacio de días enteros. Gervasia, maltratada, criada en la calle con los chiquillos de la vecindad, quedó encinta a los 14 años. El padre de la criatura, que era un obrero curtidor llamado Lantier, no había cumplido los 18. Macar se puso furioso, pero cuando supo que la madre de Lantier, que era una buena mujer, quería llevarse al nieto con ella, se calmó. Pero se quedó con Gervasia, que ganaba ya 1 franco con 25 céntimos, y eludió el hablar de matrimonio. 4 años más tarde, tuvo la muchacha otro hijo que también fue reclamado por la abuela. Esta vez Macar cerró por completo los ojos, y cuando Fina le dijo tímidamente que convendría hacer alguna gestión con el curtidor para regularizar una situación que era causa de murmuraciones, repuso rotundamente que no permitiría que su hija les abandonase, y que no se la daría a su seductor hasta más tarde, cuando fuese digno de ella y tuviese lo necesario para ponerla a casa. Aquella época fue la mejor de la vida de Antonio Macar, que se vistió como un burgués, con levita y pantalón de paño fino, cuidadosamente afeitado, gordo casi. Ya no era aquel perdido, desarrapado y macilento que recorría las tabernas. Ahora frecuentaba los cafés, leía los periódicos y se paseaba por la avenida del Suabre. Mientras le duraba el dinero, presumía de señor, pero los días de miseria se quedaba en su casa, exasperado por tener que permanecer recluido en su tugurio, sin poder ir a tomar su taza de café. Entonces acusaba al género humano entero de su pobreza y llegaba a ponerse enfermo de cólera y envidia, hasta el punto de que Fina, por lástima, le daba muchas veces el último franco que quedaba en la casa para que pudiese pasar la noche en el café. El hombre era de un egoísmo feroz. Gervasia llevaba a su casa hasta 70 francos al mes y usaba unos vestidos delgados de percal, mientras que su padre se mandaba hacer chalecos de raso negro en una de las mejores sastrerías de Plaisance. En cuanto a Juan, aquel mocetón que ganaba de 3 a 4 francos diarios era desvalijado con mayor descaro, si cabe. El café donde su padre se pasaba los días enteros estaba precisamente enfrente del taller de su patrón, y mientras el muchacho manejaba la sierra o la garlopa, podía ver al otro lado la plaza al señor Macar, removiendo lentamente el azúcar en su taza de café y jugando al piquet con algún pequeño propietario. Aquel dinero que el viejo Aragán se jugaba era el de su hijo. Este no iba nunca al café, pues no tenía los 25 céntimos necesarios para tomar una taza con gotas. Antonio le trataba como una muchachita, no dejándole ni un céntimo de lo que ganaba y pidiéndole cuentas estrictas del empleo de su tiempo. Y si el desgraciado, arrastrado por algunos amigos, perdía una vez un jornal para ir a pasar un día de campo a orillas del Bion o en las laderas del Garriguet, su padre se enfurecía, le amenazaba y le guardaba rencor durante muchos días por los 4 francos que hallaba de menos al final de la quincena. Tenía a su hijo tan sujeto en una especie de dependencia interesada que llegaba hasta considerar algunas veces como suyas las muchachas que el joven carpintero cortejaba. A casa de los Macar acudían algunas amigas de Gervasia, obreritas de 16 o 18 años, chiquillas atrevidas y alegres en quienes la pubertad se despertaba con ardores provocativos y que algunas noches llamaban la atención de juventud y de alegría. El pobre Juan, privado de todo goce y retenido en el hogar por la falta de dinero, miraba a aquellas muchachas con ojos brillantes de deseo, pero la vida del chiquillo que les hacían llevar había originado en él una timidez extraordinaria y jugaba con las amigas de su hermana sin atreverse ni a tocarlas con la punta de los dedos. Macar, encogiéndose de hombros, murmuraba con un acento irónico de superioridad: ¡qué bobo! Y era él quien besaba a las jóvenes en el cuello en cuanto su mujer volvía la espalda. Incluso llevó las cosas más lejos con una oficiala de planchadora
a quien Juan perseguía con más ahínco que a las otras. Una noche se la robó casi de entre los brazos. El viejo bribón presumía de hombre galante. Hay hombres que viven a expensas de una querida, y Antonio vivía a costa de su mujer y de sus hijos, con el mismo impudor y no menos vergonzosamente. No tenía el menor reparo en saquear la casa, y cuando ésta quedaba vacía, iba a solazarse fuera. Todavía adoptaba actitudes de hombre superior, y en cuanto volvía del café no hacía sino burlarse amargamente de la miseria que le esperaba en su casa. La comida le parecía detestable, y declaraba que Gervasia era una estúpida y que Juan no llegaría en su vida a hacer nada. Encenagado en sus goces egoístas, restregábase las manos de gusto cuando se había comido el mejor bocado, y después se ponía a fumar su pipa, arrojando el humo a pequeñas bocanadas, mientras los dos pobres niños, rendidos de cansancio, se dormían de codo sobre la mesa. Así pasaban los días de Macar, felices y vacíos. Parecíale la cosa más natural del mundo que le mantuvieran como a una muchachita, sin más trabajo que revolcar su pereza por los divanes de los cafés o pasearla en las horas en que el calor cedía por la avenida o por el Maló. Llegó hasta referir sus escapatorias amorosas delante de su hijo, que le escuchaba con los ojos chispeantes del hambriento de placer, pero acostumbrados a ver que su madre era una esclava sumisa de su marido, los hijos no se atrevían a protestar. Fina, aquella mocetona que, cuando estaba borrachos los dos le devolvía sus golpes con creces, seguía temblando delante de él cuando no había bebido y le dejaba gobernar despóticamente en la casa. Antonio le robaba por las noches el dinero que ella había ganado trabajando durante el día, sin que el infeliz se permitiese más que algunos reproches velados. A veces, después de haberle comido por adelantado el dinero de la semana, acusaba a la desgraciada, que se mataba trabajando, de ser una pobre incapaz de arreglárselas para salir de apuros. Fina entonces, con la mansedumbre de un cordero, con una vocecita clara y aguda, tan extraña procediendo de aquel cuerpo enorme, replicaba que ya no tenía 20 años y que el dinero era cada vez más duro de ganar. Para consolarse compraba 1 litro de aguardiente y se pasaba la tarde bebiendo copita tras copita con su hija, mientras Antonio volvía al café. Este era su vicio. Juan se iba a la cama y las dos mujeres permanecían sentadas a la mesa, escuchando atentas para esconder la botella y las copas en cuanto percibían el menor ruido. Cuando Antonio se retrasaba, solía suceder que, bebiendo así, poquito a poco, se embriagaban las dos sin darse cuenta. Entonces madre e hija se contemplaban con una mirada estúpida, mientras una vaga sonrisa asomaba a sus labios, y se pasaban las horas balbuceando. En las mejillas de Gervasia aparecían unas chapetitas rojas, su carita de muñeca tan delicada adquiría una expresión de beatitud estúpida, y nada era tan lastimoso como el espectáculo que ofrecía aquella criaturita enfermiza y pálida, abrazada por el alcohol, entreabriendo sonrientes sus húmedos labios con el gesto idiota de los borrachos. Fina, apelotonada en su asiento, caía en pesada somnolencia. Así olvidaba a veces su vigilancia, o no tenía ya ni fuerza para esconder la botella y las copas cuando oía los pasos de Antonio en la escalera. En tales días menudeaban los golpes en la casa de los Macar, y Juan tenía que levantarse para separar a sus padres y para llevar a la cama y acostar a su hermana, que de no ser por él hubiese dormido en el suelo. Cada partido tiene sus tipos grotescos y sus tipos infames. Antonio Macar, roído por el odio y la envidia, soñaba con vengarse de la sociedad entera. Acogió la república como una era de ventura, en la cual podría llenarse los bolsillos, metiendo la mano en la caja del vecino, estándole incluso permitido estrangular a éste si daba la menor muestra de desagrado. Su vida de café, los artículos que había leído en los periódicos, sin comprenderlos, habían hecho de él un terrible charlatán, que emitía las más peregrinas teorías políticas. Es preciso haber escuchado perorar en cualquier tertulia de café de provincias a uno de esos hombres envidiosos que han digerido mal sus lecturas, para poder comprender hasta qué grado de perversa estupidez había llegado Macar. Como hablaba mucho y por haber servido en el ejército se le tenía por hombre enérgico, se veía siempre rodeado de una camarilla de ingenuos que le escuchaban llenos de admiración. Sin llegar a ser jefe de partido, había sabido reunir en torno suyo un pequeño grupo de obreros que confundían su furibunda palabrería de envidioso con la exaltación honrada hija de la convicción.